Muchas gracias. Gracias por la invitación, desde luego. Pues espero que sea breve, pero de alguna forma interesante. Sobre todo con la finalidad de desmitificar la idea de que la lógica formal que vemos en fórmulas, pues de repente parece muy tediosa y parece muy ajena al derecho, cuando en realidad puede llegar a ser la parte fundamental del derecho. Es decir, sabemos que dentro de lo que se maneja en el campo del derecho hay algunas teorías y algunas ideas que son sustanciales, son fundamentales. Teorías de argumentación, teorías de retórica jurídica, teoría de la prueba, fundamental desde luego todo lo que es el derecho probatorio, que puede llegar a encerrar la exégesis del derecho. ¿A qué tengo derecho? Depende de qué puedas demostrar. Pero más allá de este tipo de circunstancias, también existe la forma como se genera convicción hacia el juzgador y por lo tanto importante también la valoración racional de la prueba, que actualmente está trabajando con mucho éxito desde las universidades de Girona y Génova. Y igualmente, junto con esto, teorías acerca de la decisión judicial. La decisión judicial es aquí donde la lógica, y fundamentalmente dos aspectos que me gustaría tocar hoy. La lógica adquiere una relevancia toral, es piedra de toque para efecto de comprender qué es lo que se hace con el derecho. El derecho lo escribí en mi tesis doctoral. Me parece que tiene un origen y ese origen es profundamente moral. De hecho, el nombre de mi tesis fue el lenguaje profundamente moral del derecho. Sostengo que es moralidad. Y eso tal vez en alguna otra cápsula lo podamos tocar y me parecerá interesante. No peleamos contra los aspectos objetivos y formales del derecho, pero sí con el origen. ¿Cuál es el origen del derecho? Y el origen no es más que moralidad, pero lo veremos en otra ocasión. Importante para mí el día de hoy es tocar este tema relativo a la decisión judicial, pero no la decisión desde la valoración, sino desde sus estructuras internas. ¿Qué es necesario para que un juez, entendamos, juez, cualquier autoridad que deba decidir, qué es necesario para que pueda tomar una decisión y que esa decisión tenga un carácter serio, un carácter formal dentro de la estructura del derecho? Bajo este ángulo, entonces, será necesario comprender los aspectos lógicos que tiene el derecho, los aspectos lógicos que tiene el derecho. Y aquí vamos a comprender dos temas. Uno, el silogismo. El silogismo de primera figura o silogismo demostrativo. Y dos, todo lo que tiene que ver con la formalización del derecho. Formalización del derecho. Bien. A este respecto, el silogismo demostrativo tiene sus orígenes fundamentalmente aristotélicos, en estas cuestiones de los analíticos que escribía Aristóteles como parte de su texto del Organón, un texto muy amplio en materia de lógica jurídica. Se llamaban analíticos porque antes la lógica no era más que ese logos, ese tratado fundamental que implicaba la observación acerca de qué es lo que hacían los filósofos. Nada que ver con filos, amor, sofos, conocimiento. No, eran filósofos y esto es lo que hacían. Esto es lo que hacían. Lo que hacían era generar conocimiento, que es lo que realizaba Aristóteles, esta observación, si me permiten ponerlo en términos muy superficiales, esta observación y la obtención de principios generales. Estos principios generales fue lo que va adquiriendo diferentes nombres. Uno de ellos, el silogismo. El silogismo, por lo tanto, tiene un origen aristotélico. Después va a pasar, en su desarrollo, va a pasar en la época medieval, Pedro Hispano, Guillermo de Shareswood, ellos se van a encargar de aportar su granito de arena en torno a qué es lo que se hace y qué es lo que se logra entender a partir del silogismo. Desde luego, no podemos pasar por alto las aportaciones que va a realizar Leibniz, fundador de la lógica matemática, a este modelo silogístico. Por lo tanto, de lo que trataremos en esta ocasión será
de desmembrar un tanto esta figura para comprenderla, comprender su planteamiento, comprender sus alcances y comprender qué es lo que hace en el derecho, porque en el derecho se ha pasado por dos cuestiones, una que me parece sumamente superficial: esta es la regla, este es el caso, por lo tanto, y se sentencia. ¿Que no? No. La construcción tiende a ser todavía más compleja y por lo tanto debe pasar por parámetros sumamente delicados y que conllevan derechos humanos y que conllevan la legitimidad de la autoridad y que conllevan la interpretación y que conllevan nuestras ideas incluso acerca de lo que es la justicia. Estoy de acuerdo. Mi buen amigo, gran amigo Rodolfo Vázquez dice que estas ideas pueden llegar a ser subjetivas y sin embargo siempre las tratamos de dotar de una objetividad. La justicia existe, pero sostiene Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho y después en ese magnífico libro que no hace más que confirmar sus ideas acerca de qué es la justicia. Y dice Hans Kelsen: la justicia no es parte del derecho, la justicia pertenece a la filosofía del derecho. Bien, bajo estos aspectos, valdría la pena entonces retomar un poco cómo es que llegamos a estas decisiones judiciales. Si me permiten, voy a partir del silogismo. El silogismo, como decíamos, viene desde esta Grecia antigua, con obras que empiezan desde Andrónico de Rodas y se va dando forma a lo que después va a ser el corpus aristotélico. Bien, cuando hablamos del silogismo, necesariamente estamos hablando de premisas y conclusiones, premisas y conclusiones. Y esto es fundamental identificarlo dentro de cualquier estructura argumentativa, premisas y conclusiones. Cuando podemos lograr esto, entonces recordemos, pasamos por algunas reglas de construcción de nuestros enunciados atómicos, nuestros enunciados moleculares, que debe haber una cierta congruencia, debe haber una conectividad, debe haber un orden, desde luego, y después tendríamos que pasar necesariamente por nuestros functores lógicos, ¿sí? La conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional. Y con esto que pudiéramos comprender dentro del campo del derecho, tendríamos ya una materia lógica bastante sólida como para poder empezar a hacer planteamientos y desde luego análisis de argumentos. Bien, cuando hablamos acerca del silogismo, tenemos que identificar, decíamos, premisas, y vamos a encontrar fundamentalmente dos premisas: una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Si esto lo llevamos a nuestro campo apofántico, nuestra lógica de enunciados, donde pudiéramos identificar estas premisas como meros enunciados, parece que no tendríamos problemas. Tenemos nuestros enunciados bajo dos modales diferentes de identidad, bien sea como cuadros sinópticos, bien sea como diagramas, bien sea simplemente como cadenas de enlace. Entonces pudiéramos identificar nuestras premisas y diferenciarlas de la conclusión. Bajo este aspecto parece que no tenemos mayor problema. Tenemos premisas y tenemos conclusión. Premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Las premisas, vamos a ponerlas como si fuera un esquema. Las premisas van a tener términos extremos y van a tener un factor común. Ese factor común regularmente se desecha, ¿sí? Se desecha. Y entonces tomaremos predicados y sujetos, predicados de la premisa mayor, sujetos de la premisa menor, y esto nos aportará alguna conclusión. La conclusión, desde luego, tenderá a ser aquella que se presupone dentro del derecho. Es decir, si logramos conjuntar estos elementos que establece nuestra norma, vale recordar, en la mayoría de los códigos procesales, y si me permiten los voy a centrar a códigos procesales de naturaleza civil, se establecen condiciones específicas para el ejercicio de una acción. Y estas condiciones específicas son: 1. La existencia de un derecho. 2. La violación de ese derecho o la necesidad de declarar, constituir o bien reparar
un derecho. ¿De qué estamos hablando? De términos silogísticos. La conclusión es, tengo un derecho. La conclusión es, se violenta mi derecho. La conclusión es necesario declarar, constituir o reparar el derecho. Por lo tanto, lo importante para llegar a estas conclusiones será analizar las premisas. Las premisas. ¿Dónde vamos a encontrar estas premisas? En nuestros modelos sustantivos. ¿Qué es el derecho de propiedad? ¿Cómo se adquiere el derecho de propiedad? Y entonces voy a decir, tengo estas premisas que conforman el derecho de propiedad, lo adquiero de este modo, por lo tanto, conclusión, tengo un derecho. Tengo un derecho. Se da esta conducta en un tercero, sea quien sea, y esta conducta atenta contra mi derecho, conclusión, se violentó ese derecho. Es decir, vamos a encontrar aquí siempre premisas y conclusiones. Premisas y conclusiones. El silogismo en el derecho se conforma, decíamos ya, por dos premisas. Si me permiten, lo voy a poner así. Una premisa mayor, que puede ser mayor en cualidad, y una premisa menor en cantidad, y desde luego la conjunción de estas me va a llevar a una conclusión. Esta primera figura se llama silogismo demostrativo. Es un silogismo demostrativo, aporta conclusiones y estas conclusiones son relevantes. Hay una segunda figura de la que les voy a mencionar, pero desde luego no nos vamos a ocupar de ella. Cuando ambas premisas son afirmativas o negativas, no se puede sacar ninguna conclusión de estas, ¿sí? La tercera figura es cuando el término medio, que ya les comentaba, regularmente se desecha. Bueno, en este caso el término medio hace referencia a términos de sujeto. Juan estudia Derecho, Pedro estudia Derecho. ¿Qué sacamos? Sacamos conclusiones de carácter general y estas no nos sirven absolutamente para nada. ¿Ok? Entonces, en materia de derecho, ¿qué es lo que se señala? Bien, un silogismo en general, ¿sí? Silogismo en general. Los animales vertebrados tienen columna vertebral. Bien, un perro es un animal vertebrado. Por lo tanto, esta cuestión de vertebrado es la que sacamos completamente de nuestra premisa menor. Si se dan cuenta, es menor en cantidad. De nuestra premisa menor sacamos el sujeto, nos vamos a referir a un perro. De nuestra premisa mayor sacamos el predicado y diríamos entonces como conclusión que el perro tiene columna vertebral. El perro tiene columna vertebral y entonces empezamos a sacar una serie de conclusiones aquí. Ok, las premisas, los silogismos no son temas que nos resulten totalmente ajenos. Por lo tanto, tampoco quisiera ensayar mucho en ejemplos que creo que no harían más que demostrar. Ok, voy a irme directamente al campo del derecho, silogismo demostrativo, y voy a tomar como base de referencia el artículo 34 constitucional mexicano. Este artículo 34 constitucional mexicano señala que para ser ciudadano de la República se requiere 1. Ser mexicano, 2. Ser mayor de 18 años y 3. Tener un modo honesto de vivir. Para ser ciudadano mexicano se requiere estos 3 elementos. Premisa mayor es amplia, muy amplia. Premisa menor, voy a tomar un ejemplo X es mexicano, es mayor de edad y tiene un modo honesto de vivir. Conclusión, desde luego la situación de las condiciones, mexicano, mayor de edad y con un modo honesto de vivir, al ser comunes, las vamos a desechar. Y entonces obtenemos el sujeto de nuestra premisa menor y la cualidad de la premisa mayor, la cualidad o el predicado. Y entonces diríamos que X es ciudadano de la República. Bien, dice una norma: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Juan privó de la vida a otro. Conclusión: Juan comete el delito de homicidio.
Este es el tratamiento que han dado algunos tratadistas en torno a la lógica y al silogismo, diciendo, bueno, es que lo que tenemos es una aplicación de lo más simple, por lo tanto el silogismo, ok, sí, dicho en estos términos, efectivamente podríamos pensar que el silogismo es de lo más superficial y es una de las formas más simples de dictar una resolución. Pero para llegar a este punto, tenemos no que mencionar el derecho, porque parece que diríamos esto: derecho, caso específico, consecuencia normativa. Qué fácil, qué fácil. Pero vamos a construir en torno al derecho. Y en torno al derecho entonces tenemos una cantidad tremenda de problemas. Primero, ¿cómo construir nuestra temática del derecho? Y entonces vamos a hablar acerca de, desde vigencia, validez de la norma, hablaremos de Ferraioli, hablaremos acerca de Hans Kelsen, después hablaremos de antinomias y lagunas, seguimos con Hans Kelsen, ahora podemos hablar de Norberto Bobbio y el problema del positivismo jurídico. ¿Qué pasa cuando un caso no se encuentra perfectamente contemplado en la norma? Dice Bobbio, aplicamos el caso analógicamente más parecido. Ojo con esto, utiliza dos términos que son diferentes. Analógicamente más parecido. Parecido y analógico son dos cosas diferentes. Para comprender esta idea de la analogía, me permitiría remitir a estudios de Mauricio Buchot en México, donde habla acerca de los equívocos, pensar que todo cabe o que nada cabe. Para él lo analógico es un punto medio. Lo analógico pudiera ser un poquito de sentido común dentro de cada campo específico, dentro de cada especialidad. Este es el primer problema. El primer problema es construir el derecho. La construcción del derecho no parte de una simple acusación. La construcción del derecho va desde reglas específicas de aplicación. Y entonces veremos que esta premisa mayor no es tan simple como el que comete el delito de homicidio. No, tendremos que contemplar temporalidades, como decíamos ya, vigencia, legitimidad, validez, antinomias, lagunas, causas de inexistencia del delito, de inexistencia de la responsabilidad, agravantes, atenuantes. Es decir, para construir la primera premisa, estamos hablando de temas muy complejos en el derecho, muy complejos. No quisiera entrar hoy a plantear posibles soluciones, que desde luego, sea la que sea, me quedaría muy corto, sino me interesa mucho el comprender que este aspecto del silogismo, por lo menos en esta premisa mayor, es muy complicado. Y aquellos que dicen, es que opera la subsunción, pero ¿en verdad opera la subsunción? Si yo les digo que Juan mató a Pedro, ¿ya hay que sentenciar a Juan a cuánto tiempo? ¿A 50 años? Señores, si ustedes dictan una sentencia de ese tamaño, les garantizo que van a ser clientes predilectos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y de prácticamente cualquier tribunal de casación o cualquier tribunal sobre derecho constitucional en el mundo. ¿Por qué? Porque no es así de sencillo, no es así de simple. Esta es la razón por la que, se lo he dicho a mis queridos y muy respetados estudiantes, quien dice que ya leyó la norma y que ya sabe derecho, es tan ingenuo como el que piensa que por contar del 0 al 9 ya sabe matemáticas. Desde luego que no, es sumamente complejo. Por lo tanto implica operaciones y que son operaciones lógicas que vamos a ver en un momento. Después viene la segunda premisa, la premisa menor. Si la premisa mayor se refiere al derecho como una regla de conducta heterónoma, abstracta, coercitiva, universal, unilateral, en la mayoría de las ocasiones como perspectiva, bueno, la segunda premisa, la premisa menor, pues tiende a ser todavía más compleja, la construcción del caso. ¿Cómo es que se construye el caso en estos modelos fácticos? Desde los planteamientos, como sostiene Michele Tarufo, lo que hacemos es una postulación. ¿Y qué buscamos? Buscamos la verdad. Gran problema. Tarufo también señala, ok, tenemos problemas para encontrar la verdad. Problemas ideológicos, problemas teleológicos. Bien, el mismo Tarufo da una solución en esta obra genial que se llama Simplemente la verdad. Ahí empieza a establecer ya que lo que buscamos
No es una verdad desde un ángulo enteramente filosófico, metafísico, sino que buscamos simplemente la verdad. Sigue habiendo grandes problemas ahí. ¿Qué es la verdad? La verdad sigue siendo una construcción mental, pero esa construcción mental puede ser que no tenga los niveles tan elaborados que pudiéramos pretender, sino llegar a algo que es simplemente la verdad. Para llegar a esta verdad, entonces lo primero que hacemos es plantear una postulación. Y dice Tarufo, cuando planteamos una postulación, realmente lo que estamos haciendo es dar una versión. ¿Ok? ¿Qué pasa con la contraparte? La contraparte va a dar su versión también, y entonces tendremos dos versiones encontradas. Y aquí nos acercamos, es el primer acercamiento que podríamos tomar en torno a la formalización de enunciados lógicos. Se llama negación. Uno afirma, esto sucedió así, y otro dice, esto no sucedió así. ¿Qué significa? Que si uno es verdadero, la negación es falsa, pero si uno es falso, la negación es verdadera. ¿Me explico? Este es el primer tema apenas que tenemos para acercarnos a esta formalización. Bien. Me regreso con nuestra segunda premisa, la premisa menor. Por ser de carácter fáctico, por lo tanto, tendría mucho que ver en torno a la materia de prueba. ¿Qué es lo que logramos demostrar? La prueba, por lo tanto, y debemos entender esto, la prueba no es demostrar un hecho. Ojalá que así fuera. Ojalá. Pero la prueba no es esa. La prueba consiste en reconstruir un hecho. Montero Aroca, y les ofrezco una disculpa, no lo tengo muy claro. Me parece que es Montero Aroca el que señala que el hecho es un fenómeno que se presenta en coordenadas de tiempo y espacio. Es decir, aquí se presenta el hecho, aquí. Piensa en una coordenada cartesiana, tiempo y espacio, aquí hay un punto. Cuando nosotros planteamos un reclamo a partir de estos hechos, no lo hacemos en ese momento regularmente, incluso aun cuando sea siguiendo una cadena de tiempo inmediato, no es en ese momento, sino que lo que hacemos es plantear después en otro momento y en otro espacio. Pensemos en llevar este asunto ante un juez, es en otro momento y en otro espacio. Por lo tanto, cuando llegamos aquí, no estamos hablando de probar este hecho, sino más simple, cuestiones más simples. Este hecho, cuando se genera aquí, genera de inmediato, abran un corchete, genera de inmediato lo que se llaman circunstancias probatorias. Circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas. Modo, tiempo, lugar y personas. Esto es lo que tenemos aquí. Si yo quiero demostrar que este hecho ocurrió, ya pasó, ya quedó atrás y continúo con mi cadena de tiempo y espacio, entonces lo que hago en este momento ahora es reconstruir el hecho, reconstruir el hecho. Por lo tanto, lo que hago es una aportación de circunstancias de modo, tiempo, espacio y personas. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién? Esto es lo que voy a hacer aquí. Y aquí voy a tratar de generar una convicción al juzgador. El juzgador va a tener una convicción en torno a los hechos y después va a tener que realizar una valoración adecuada conforme a la teoría del caso. Principios de congruencia y exhaustividad. La sentencia se debe ocupar de todas las cuestiones que sean planteadas. Segundo, debe haber una valoración racional. Estoy de acuerdo con el doctor Jordi Nieva cuando dice es de lo más absurdo el decir cómo valoró esta prueba. A partir de las máximas de experiencia, ¿cuál máxima de experiencia? Su máxima de experiencia está implicando modelos subjetivos de valoración, por lo tanto son ajenos a la prueba. ¿Qué tendremos? ¿Tendremos parámetros de valoración? Tal vez. ¿Esquemas? Tal vez. ¿Límites, umbrales probatorios? Tal vez. Todo esto es de lo que se está ocupando sobre todo el doctor Jordi Nieva. Bien, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de demostrar la segunda premisa, la premisa menor, para después poder contrastarla. ¿Cuál es el papel del juez? Llegar a esta premisa menor y señalar para él en su convicción qué es lo que está demostrado. ¿De qué? De los hechos, claro, de estas circunstancias probatorias,
de modo, tiempo, lugar y personas. Ya las tenemos medianamente demostradas. Bien, ahora el papel del juez será contrastar y realizar una valoración racional, someterse a parámetros racionales, objetivos, normativos, donde desde luego lo último que nos puede interesar es el aspecto subjetivo del juzgador. Recordemos, como parte de estas reglas del derecho probatorio, el juez no puede aportar ni sus propios conocimientos ni una valoración subjetiva. Esto es un problema. Esto es un verdadero problema. ¿Qué significa? ¿Que hay solución? Desde luego que hay solución, pero la solución no parte de considerar al silogismo demostrativo como algo tan superficial como el derecho dice, el caso es este y la consecuencia es esta. Mucho lo podremos ver así a través del trabajo de grandes jueces que han tenido la habilidad para tomar casos sumamente complejos y lograr planteamientos que sean ampliamente comprensibles. Recordemos que el Tribunal Constitucional Español en algún momento habló de la elaboración de sentencias en lo que llama un lenguaje llano. Un lenguaje llano significa que el gobernado pueda comprender la sentencia que se está dictando. Interesante, desde luego que es interesante. Es poner el derecho al acceso de la gente. Es creado para nuestra gente, para el gobernado, pues el gobernado debe comprenderlo. Dos perspectivas, española y francesa, que dicen que efectivamente el derecho debe ser comprendido por el gobernado. La segunda es la escuela alemana, que dice, no, el derecho es tan técnico, tan preciso, que se escribe para que sea entendido por los abogados y después sea el abogado el que se encargue de traducirlo a un lenguaje llano en favor del gobernado. Bien, ambas perspectivas tienen sus bondades, al igual que tienen algunas tensiones y algunos riesgos. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que el juzgador, para lograr alguna convicción, debe construir ambas premisas. Primero, determinar cuál es el marco normativo. Decisionismo judicial, le llama Manuel Atienza de la Universidad de Alicante, decisionismo judicial. El juez decide, está perfecto, el juez decide, y decide primero que nada el campo del derecho. El juez nos dice, de esto se va a tratar, esto es lo que nos va a ocupar. Y de ahí vendrá otro tema también muy debatido que se llama cargas probatorias. Sostiene igual el doctor Jordi Nieva que la carga probatoria ya no debería existir. Ahí tal vez me aparte un tanto de su planteamiento. Debe existir como presupuesto básico formal del derecho. Desde luego, una vez que tenemos este dato formalizado, entonces sí ya podríamos hablar si alguien acredita o no. ¿Por qué? Porque ya no será cuestión de cargas probatorias, pero cuando el juez dicte una decisión, siempre va a tener un piso mínimo, que es el que establece el status quo de la norma y en consecuencia la distribución de las cargas probatorias. La distribución como reglas rígidas, el que afirma prueba, la distribución bajo principios lógicos, bajo principios ontológicos, bajo principios técnicos de cercanía, de facilidad, N cantidad de principios. Pero después, cierto también, estos principios no pueden derivar de una libre interpretación, sino que necesariamente se deberán encontrar en normas, en normas ya positivadas o bien a través de criterios jurisprudenciales. ¿Qué significa? Que siguen siendo criterios normativos y entonces no podríamos hablar de cargas dinámicas como sostiene Peirano, sino que deberíamos hablar necesariamente de cargas positivadas, cargas normativas. Bien, todo esto es lo que va a dar origen a la actividad de las partes. Riesgos, desde luego. Para formar la segunda premisa, la premisa menor o premisa fáctica dentro de la decisión judicial, estamos sometidos a los alcances de actividad que tengan las partes. De modo que, si tenemos un abogado negligente, un abogado ignorante, entonces la actividad probatoria dentro del proceso será siempre limitada. Esto no le permite al juez conocer más allá de esta actividad. Y entonces diríamos que la condición epistémica de la prueba, la condición de conocimiento de hechos, desde luego se vería limitada.
Estos son parte de las dificultades. Ya que después logran el desahogo probatorio, lo siguiente será dictar una resolución, pero no una resolución en torno a la verdad, sino una resolución en torno a la prueba. Es por esto que en el procedimiento judicial no se habla de la verdad. Ojalá que el estimado Michele Tarufo tuviera razón, simplemente la verdad. No, tendremos que hablar de la verdad con un apellido, y se llama verdad legal cuando se ajusta a la norma, o verdad histórica cuando se ajusta a los planteamientos de hecho que realiza alguien. Pero en todo caso no podemos hablar de una verdad, siempre va a ser una verdad relativa. Tal vez el juicio donde se refleje esto con una mayor precisión sea precisamente el juicio de amparo mexicano, donde las resoluciones que se dictan afectan inicialmente solo a quienes las promueven. Comentario al calce: parte de la reforma que se está trabajando actualmente en México en torno al Poder Judicial Federal y que tiene que ver con este juicio de amparo es precisamente que las resoluciones ya resulten vinculantes. Esto vendría a generar un sistema muy parecido al sistema de precedentes que se tiene actualmente en los sistemas del common law. Bien, ya nuestros precedentes van a ser válidos y van a ser vinculatorios para todos. Ya no habrá que esperar 5 casos consecutivos. ¿Y por qué 5? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 2? 5 casos. Con esto lo que se pretendía era dar una cierta estabilidad al sistema de soluciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos en síntesis? Lo que tenemos es que el silogismo jurídico, silogismo demostrativo que nos permite obtener conclusiones, tratándose del derecho, es sumamente complejo. La figura de la subsunción, que también fue muy vilipendiada, muy trabajada por mucha gente para decir que no era más que una burla al derecho, queda subsumido en la subsunción, que es sencillo. No, es sumamente complejo. Pero es sumamente complejo si tomamos en serio el planteamiento del derecho y tomamos en serio el planteamiento fáctico, para después tomar muy en serio la actividad jurisdiccional por excelencia, que será resolver, tomar una decisión, y es la vinculación de los hechos con el derecho. Recordemos este estatuto lógico de la norma. Los supuestos, toda norma tiene un supuesto normativo, que si se actualiza a través de un supuesto fáctico, entonces tendremos una consecuencia normativa. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte de esta charla. ¿Cómo sabemos que en realidad estamos alcanzando esa consecuencia normativa? Bien, necesariamente tendremos por obligación la formalización de nuestros planteamientos. ¿Formalización en qué sentido? Bien, la lógica moderna o lógica simbólica nos permite el representar en formas específicas un determinado conjunto de enunciados, de modo que aquellos enunciados que dicen este y este, todos caen en una sola fórmula, que se llama conjunción. Los que dicen este o este caen en una sola fórmula que se llama disyunción. Lo que se establece como consecuencia es una condicional, y los que tienen como necesidad normativa, teórica, pragmática, que sea de una sola forma y no de otra, entonces estaremos hablando de una bicondicional. Ok, bajo este aspecto partimos de algo. Todos nuestros enunciados como parte de una argumentación llevan necesariamente estas funciones lógicas: conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Con esto es suficiente para tener un planteamiento. Con esto es suficiente y tendríamos para hacer planteamientos de lo más largo y de lo más lógico. Bien. Si me permiten, voy a tomar de nuevo cuenta el artículo, aquí en México, particularmente en Querétaro, donde me encuentro el día de hoy, el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, y que ya comentaba es prácticamente el mismo, con planteamientos un tanto diferentes, pero es el mismo que prácticamente en cualquier parte del mundo. El ejercicio de las acciones, en este caso civiles, requiere: 1, la existencia de un derecho y la violación a ese derecho, y la necesidad de reparar, declarar, constituir un derecho
¿Qué significa esto? Que tenemos una formalización muy simple. Los primeros dos elementos son necesarios, por lo tanto, actúan en conjunción: la existencia de un derecho y la violación a ese derecho. Después vendrán las formas de solución, y las formas de solución nos van a plantear una disyunción: así, así o así. Esto significa que este primer planteamiento podemos llevarlo a una cuestión de carácter lógico, y será verdad o nos llevará a una conclusión en la medida que sus elementos se vayan actualizando. Para eso tendremos entonces tablas de verdad. Me regreso, si quieren, con otro ejemplo que pudiera ser la garantía de pensión alimenticia que debe dar el padre, regularmente el padre, hacia sus hijos como acreedores alimentarios. Y entonces dicen nuestras normas, puede garantizar la pensión alimenticia mediante depósito en efectivo, o fianza, o hipoteca, incluso o prenda. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo nos llevará a una conclusión normativa? Cuando actualicemos. Pero déjenme decir un disparate total. Sucede que quiero garantizar con mi pasaporte. ¿Qué tiene que hacer un juez? Un juez tiene que tomar y decir: garantizo con mi pasaporte. Por lo tanto, voy a contrastar con lo que dice. Y dice: mediante efectivo, fianza, hipoteca o prenda. Pasaporte no sirve. Y esto no es más que un planteamiento. Cuando no somos capaces de entender esto, entonces nos llevamos verdaderos portazos en un procedimiento. Planteamiento de una demanda: quiero que pague pensión alimenticia. ¿Y ya? Claro, no. Nos regresamos. Primero de nuestros enunciados: tener un derecho. ¿Cuándo tengo derecho a que se pague pensión alimenticia? Cuando, voy a pensar en el caso de un hombre, él es el padre de un menor que requiere todavía el pago de pensión alimenticia, aún no siendo menor, que continúa estudiando, etc. Ya tengo el derecho, ya lo tengo establecido, por lo que debo demostrar que es el padre mediante dos figuras fundamentales: el acta de nacimiento o bien una pericial en genética molecular. Con esto acredito que es el padre. Mi primer enunciado ya lo tengo puesto. Segundo enunciado: la violación a ese derecho. Sucede que ha omitido, recordemos Michele Tarufo, todo planteamiento en un sentido positivo, ha omitido el pago de pensión. Y lo tengo demostrado. Dice en este caso en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando se trata de este tipo de obligaciones, lo que corresponde al acreedor es demostrar la existencia de la obligación. Y lo llevamos a materia familiar, civil, mercantil, incluso penal. Bien. ¿Y qué le corresponde al demandado? Al demandado le corresponde acreditar el cumplimiento. Por lo tanto, bajo ese beneficio de la ley, auspiciado por algunos criterios que tienen que ver con el interés superior del menor, con los principios que comentábamos sobre valores ontológicos de cargas probatorias, bien, todo esto llevaría a una sola conclusión. Si nosotros acreditamos estos dos elementos, entonces podemos llegar al tercero: la reparación, la constitución o la declaración. Bien, para llegar a esto, los primeros dos son necesarios y son indispensables. Si me voy a mi planteamiento de demanda, entonces la primera parte dentro de esta segunda premisa del silogismo, la primera parte es: tengo este derecho. ¿Cómo lo acredito? Porque hay conductas que transmiten estos derechos, conductas que construyen estos derechos o bien conductas que extinguen estos derechos. Conductas, necesariamente hay conductas. Por lo tanto, mi planteamiento no puede partir simplemente de decir tengo un derecho. Tiene que partir de adquirí este derecho, se constituyó este derecho a mi favor. ¿De qué forma? Con estas conductas. ¿Ya lo tengo? Perfecto. Si ya lo tengo, entonces puedo pasar al siguiente escalón. Y el siguiente escalón dice la violación al derecho. Porque si no lo hago así, estoy incumpliendo con esta primera regla de conjunción. Mi conclusión: ¿tengo derecho a una consecuencia normativa? ¿Acredita la existencia de un derecho? Sí.
¿Acredita la violación al derecho? No, no tengo consecuencia normativa. Formalidad lógica. Formalidad lógica. Ya tengo estas dos declaraciones, por lo tanto, ahora tengo que ver si el padre puede garantizar de alguna forma. Y me dice, aquí está mi pasaporte. ¿Qué dice mi norma? Esta y esta. Sale. Cuatro formas de garantía. ¿Está el pasaporte? No. ¿Qué debe asumir el juzgador? Que esto no es apegado a la norma, es ilegal. Bien. Cuando hablamos de consecuencias, estamos hablando de la construcción del derecho. Soy propietario de un inmueble que tiene un valor superior a 365 o a 500 veces el salario mínimo en México, una cuantía mínima. Por lo tanto, debo haber otorgado una escritura pública de propiedad, debo haberla firmado como adquirente para poder decir que soy propietario. Entonces no únicamente me limito a señalar que tengo un derecho, sino que ese derecho lo voy a deconstruir en determinadas oraciones. No sé si alcance a explicarme, pero aquí tenemos una formalización lógica. Reunimos los enunciados P, I, Q, I, R, I, S, sí, entonces tengo un derecho. ¿Firmé la escritura? Sí, pero el notario no lo autorizó, no tengo derecho. Firmé la escritura, el notario lo autorizó, pasó por todas las formalidades y alguien llegó y ocupó mi propiedad. Tengo que demostrarlo. Tengo el derecho y digo, hay alguien ahí. ¿Podría tener una sentencia favorable? No, porque no estamos hablando de cumplimiento de obligaciones. Por lo tanto, quien se encuentra en el inmueble puede acreditar que lo hace a través de el cumplimiento de algún tipo de obligación y por lo tanto de alguna consecución de un derecho. Bien, bajo estas premisas que hasta el momento hemos venido platicando, entonces tenemos conjunciones, tenemos disyunciones, tenemos condicionantes, sí, entonces, si firmó y adquirió mediante una escritura pública o propiedad, entonces es propietario. ¿Qué debo hacer? Desde luego, mi primer elemento de esta condicional, que se llama precedente, mi primer precedente no es simple tampoco, está conformado por una serie de oraciones. Se le transmitió la propiedad, se le transmitió por quien debía hacerlo. Según, tercer elemento ya en este caso, se hizo mediante las formalidades legales suficientes. Sí, se pagó el precio, se aceptó la propiedad, todo lo que ustedes gusten, eso va a ser la primera. Si esto, entonces, en términos de los artículos tal y tal, adquiero la propiedad, es decir, construyo mi derecho. Y esto es formalización. Tendremos conjunciones y entonces tendremos condicionales. Si cumplo con esto, entonces soy propietario. Si el padre garantiza de la forma que dice la ley, entonces se libera de la obligación. Pero está garantizando con su pasaporte, no lo hace en los términos que dice la ley, por lo tanto no se libera de la obligación. Conclusión, premisas. Todo esto nos permite construir elementos fácticos. Segunda premisa dentro del silogismo demostrativo. Esto es más grave todavía cuando hablamos de materia penal. En materia penal todo pasa por una bicondicional. Alguien será responsable si y solo si cometió el delito, si y solo si puso una circunstancia suficiente para la comisión del delito. Sí y solo sí, no hay de otra forma. Por lo tanto, desde nuestros derechos humanos en la Constitución, garantías de certeza y seguridad jurídica, como pueden ser el no sentenciar por medio de analogía o mayoría de razón, no, se debe construir un caso completo. Toda la reforma penal del 2008 y que actualmente se está reflejando en los sistemas penales a través de normas adversariales, bien, todo esto implica un debate que tiene puntos de partida. El primer punto de partida, que es fundamental,
Todos tenemos el derecho a ser tratados como inocentes. En consecuencia, para que se destruya esto, será sí y solo sí acredito la responsabilidad. Sí y solo sí acredito la responsabilidad. En tanto que el sistema civil pudiera ser en algún sentido un poco más amplio, en materia penal no. En materia penal no. En materia penal la Fiscalía tiene la carga de demostrar al 100%. Como pueden apreciar, estamos hablando de la lógica dentro del derecho. Todas las resoluciones que se lleguen a tomar, cualquiera que ésta sea, todas las resoluciones, por pequeñas que sean, todas las resoluciones deben ser lógicas. Es decir, deben contar con una estructura, deben formarse a partir de enunciados, apofántica, y estos enunciados deben tener una congruencia, deben ser irrebatibles, y después deben leerse bajo modales, lógica modal, y específicamente modales deónticos, von Wright, en esta revista Think, bueno, modales deónticos, ordenado, prohibido o permitido. Así debe ser la lectura. Y después reunir toda una serie de condiciones lógico-formales. Cuando tenemos esto, entonces podemos entrar a un estudio de derecho. Nuestras normas han tendido a ser cada vez más paternalistas, cosa que no me parece grave. Lo que me parece grave es que pasemos del paternalismo al simplismo. Y entonces parece que cualquiera puede llegar y decir, hoy tengo derecho a manifestarme. Sí, y por lo tanto voy a violentar la libertad de todos. ¿Será? Esto es algo de lo que debemos estudiar. Tengo derecho a la salud, sí, pero el Estado no tiene presupuestos. Y entonces tengo que establecer una escala jerárquica de derechos humanos y pensar que es más importante la vida, mi vida, o la vida del Estado, la función del Estado. Perspectivas, pero son perspectivas lógicas. El derecho conlleva una cierta moralidad. El derecho no se puede apartar de la justicia, ni se puede apartar de los valores que poco a poco vamos construyendo, siempre y cuando sean valores lógicos. Y dentro de estos valores lógicos buscaremos regularmente un primer parámetro que se llama verdad. Así, verdad, como sostiene mi admirado maestro Michele Tarufo. Simplemente la verdad. Señores, les agradezco. No sé si tengan alguna pregunta, con todo gusto la platicamos. Por lo pronto dejaré hasta aquí para ver si hay algún tema que consideran que pudiéramos ampliar, y con todo gusto lo hacemos a partir de este intercambio de ideas que ahora nos permite la tecnología. Así que, no sé, Rosy, estoy a sus órdenes.